Estamos conectados con Guillermo Poch, él es contador tributarista y nos vas a dar tu visión, Guillermo, del sistema impositivo de nuestro país, que tenemos entendido no es del todo positiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Rocío? ¿Cómo va, Santiago? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos. ¿Qué pensás, Guillermo? Sabemos que es una de tus especialidades justamente. ¿Qué pensás del sistema tributario de Argentina? Mira, Rocío, hoy el sistema tributario argentino quedó obsoleto, antiguo y de alguna manera perjudica al desarrollo de la actividad comercial. Como ustedes bien indicaban, por un lado, como decía Santiago en cuanto al IVA, es el impuesto de mayor recaudación y eso lo hace que sea un sistema regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que menos recursos tienen en proporción terminan pagando más impuestos. Es como que hacen más esfuerzo para terminar pagando los impuestos y que más les afecten el día a día. En segunda cuestión, hay impuestos como el impuesto sobre los ingresos brutos, el impuesto al cheque y el impuesto de sellos, que son impuestos que generan mucha distorsión en la actividad económica porque puede darse situaciones donde una empresa está perdiendo plata y vos venís y le cobrás un impuesto y además no tienen coherencia entre lo que necesita el Estado desde un punto de vista, llámese legal, o desde un punto de vista de desarrollo con lo que se aplica el impuesto. Hagamos una breve recorrida. Empresa está perdiendo plata, tiene que pagar un impuesto sobre los ingresos brutos y ya pagó un impuesto al IVA que es muy parecido porque ambos son dos impuestos a los consumos, uno se aplica a nivel nacional, otro a nivel provincial. El fisco intenta que la gente bancarice sus operaciones para poderlas controlar y saber qué es lo que está pasando en los movimientos de fondos. Aplicamos un impuesto al cheque, entonces no hay mucha coherencia. Es decir, por un lado, quiero que la gente bancarice, no, pero después voy y te cobro un impuesto si usás la cuenta corriente, o sea, en una empresa. Y después decimos, tenemos todo un andamiaje jurídico que hay que respetar normas, hagamos un contrato, no, pero te aplico el impuesto de sellos. Entonces, de alguna manera tampoco somos muy coherentes en cuanto al establecimiento de los gravámenes. Se sabe que un Estado necesita plata y cumplir propósitos sociales. La cuestión es que habría que aumentar la recaudación. Y esto es un mensaje para la dirigencia política en amplio y debiera ser a través de la generación de mayor riqueza, no de estar aplicando mayores gravámenes o nuevos gravámenes que lo único que hacen es perjudicar la actividad económica. Es interesante lo que decías, Guillermo, sobre la necesidad que tiene justamente en este momento el Estado Nacional de aumentar la recaudación, pero ¿no te parece que sea a través del sistema tributario como es actualmente acá en nuestro país? ¿Qué alternativa se te ocurre, ¿no? ¿O qué propuesta podrías hacer teniendo mucha información a tu disposición sobre algo que no sea tan perjudicial, ¿no? También para los acuerdos entre partes, como mencionabas recién. En general, Rocío, son medidas a largo plazo que uno lo puede demostrar fácticamente. En su momento hubo una ley en el 2004 que fue la promoción de la industria del software. Y hoy Argentina claramente es un país exportador en software. En su momento parecía que se le estaban dando beneficios a las compañías porque se le bajaba la carga tributaria de manera considerable. Y hoy Argentina es pionera y de alguna manera está en uno de los países que uno puede decir tiene buenos recursos en materia de desarrollo de software. Y claramente si uno hace un análisis cronológico beneficiamos la actividad, hoy a la Argentina le va bien en eso porque de alguna manera generamos incentivos. Esto habría que replicarlo en muchos casos. Claramente puede ser que hoy el Estado esté necesitado de fondos, pero de alguna manera lo que habría que buscar es dar una cierta estabilidad, generar marcos de incentivos, no modificarlos y a partir de esa certeza intentar generar un círculo virtuoso que luego te permita bajar la carga tributaria. Claro, ahí el tema, Guillermo, y lo que obliga a decir es, bueno, te dejo desarmar la matriz impositiva de la Argentina, pero necesito que sigas recaudando lo mismo. ¿Por qué? Porque Argentina hablamos de que la recaudación es vital para todo lo que tiene que ver con el asistencialismo y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Estado. Ahora, ¿existe la posibilidad de armar una matriz diferente? Vamos paso por paso. ¿Sacarías el IVA
¿Con qué lo reemplazo? No, sacar el IVA hoy es muy difícil en lo inmediato. Lo que Argentina tendría que pensar es qué tipo, o sea, acá vos tenés hay dos caras, tiene una moneda, por así decirlo. De un lado vos necesitas los ingresos y también necesitas solventar los gastos. Lo que hay que buscar es que todos los gastos, en definitiva, terminen siendo eficientes sin dejar de lado el aspecto social que tienen los gastos del Estado. Pero seguramente puede haber muchos gastos que no necesariamente cumplen la eficiencia y el aspecto social. Puede haber gastos que, no cumpliendo esas dos situaciones, que debieran ser revisados. O sea, recortar el gasto para tener que recaudar menos y presionar menos y ser más efectivos. Totalmente. Y ahí es donde uno tiene que estar analizando y decir, ¿el gasto es necesario socialmente? ¿Sí o no? Primer análisis. Después otra cuestión, ¿ese gasto es eficiente? Porque puede haber gastos que no son necesarios socialmente, pero el gasto lo necesita para generar una situación de eficiencia, una mejora. Bueno, no todos los gastos que hace un Estado cumplen con estos dos patrones. Guillermo, si hablamos de este sistema tributario, de todos los impuestos, decías, por ejemplo, el IVA no es imposible sacarlo ahora por la cantidad de dinero que significa y por cómo se utiliza. ¿Cuál impuesto sí te parece que sería fácil sacar y que, permitiría mayor fluidez en el sistema? Dejando los dos primeros, o sea, vos en los primeros impuestos tenés casi el 90% de la recaudación. Sí, o sea, el IVA y el impuesto a las ganancias lideran, uno con el 33, 34% y el otro con el 26%. Después viene toda la parte de lo que vienen a ser derechos de exportación, toda la parte de todo lo que es el mundo aduanero, y después aparece en cuarto lugar el impuesto al cheque. Entonces, y sabés que es un impuesto distorsivo, o sea, y después viene personales con un aporte del 3%. Entonces hay que hacer un repaso y hay que hacer un ayornamiento de lo que es el sistema tributario para intentar generar un círculo virtuoso. ¿Qué pasa también con la evasión de impuestos, Guillermo? Que sabemos en nuestro país es realmente muy alta y que incluso, por ejemplo, en el mercado laboral, las personas que no están en el sistema formal, se pierde muchísimo el registro, ¿no?, de la cantidad de dinero que es en realidad la economía total de nuestro país. ¿Qué pensás sobre el nivel de evasión que hay en Argentina? Rocío, mira, todos sabemos que hay un alto componente de informalidad en la Argentina. La pregunta es el por qué. Hay que saber que la presión tributaria vos la podés aumentar hasta un determinado porcentaje, y superado ese umbral termina sucediendo de que la gente o discontinúa la actividad o pasa a la informalidad. Entonces la pregunta es, si tenemos esa situación de que ya la presión tributaria es alta, porque uno cuando la compara con Brasil, estamos en ese porcentaje de tributación, es decir, tal vez nosotros mismos como país somos los que generamos la informalidad porque nuestra presión tributaria es muy alta. Entonces, o la gente tiene esas dos posibilidades, o dejo de desarrollar la actividad o me paso a informalidad, y pensar en la gente que necesita alimentar una familia o algo. Claro. ¿Qué camino va a seguir? ¿Va a descontinuar la actividad y va a dejar sin comer a la familia o se va a pasar a la informalidad? Eso es fácilmente la respuesta, o sea, lo sabemos todo, es sentido común. Bueno, por eso hay que trabajar mucho en que la presión tributaria no puede superar determinados umbrales. De alguna manera, cuando se habla de repartir los impuestos, vos decís la forma de unificar. Si pago el IVA de mis alimentos, ¿por qué voy a tener que pagar otro impuesto? O si pago ya ganancias por lo que yo tengo, ¿por qué tengo que pagar bienes personales? ¿Habría alguna forma de dejar un único impuesto en el cual esté segmentado de alguna manera y hacerlo más fácil para todos y no tener una doble imposición impositiva? Está muy bueno el punto, Santiago. O sea, cuando nosotros hablamos, siempre hablamos de sistema tributario y eso es una multiplicidad de gravámenes. Hay situaciones en donde una misma riqueza la tenés que gravar desde distintos ángulos para generar la menos distorsión o el menos perjuicio en la actividad económica. Como vos bien indicás,
impuesto a las ganancias e impuesto sobre los bienes personales están muy emparentados el uno al otro. Lo que sucede es que el impuesto a los bienes personales se fue aumentando conforme fue pasando el tiempo la alícuota de gravamen, y ese es un impuesto de control, no es un impuesto de recaudación. Entonces, el impuesto sobre los bienes personales tendría que tener una alícuota muy chiquita, o sea, hoy tiene una alícuota muy alta, por así decirlo. Entonces, nosotros mismos, llamémoslo como país, fuimos los que salimos desde la teoría. El impuesto a los bienes personales hay que tributar para que la gente de alguna manera termine tributando correctamente el impuesto a las ganancias, pero no debería ser un impuesto de recaudación. Entonces ese impuesto habría que bajar considerablemente la alícuota para convertirlo nuevamente en un impuesto de control. Guillermo, sabemos que en nuestro país se dice mucho a propósito, ¿no?, de la queja sobre el sistema, que es uno de los países del mundo donde se cobra mayor cantidad de impuestos. ¿Esto es realmente así? Por ejemplo, ¿no?, con el caso durante la pandemia, cuando se cobró el impuesto a las grandes fortunas, que se empezó a hacer una campaña también para hablar muy mal de ese impuesto, se puso ejemplos de otras partes del mundo, del primer mundo, donde también se cobraba. Siendo realistas, ¿es realmente así? ¿Argentina es uno de los países que paga más impuestos de todo el mundo? Rocío, mira, en la región, y siempre el análisis conviene, o sea, geográficamente hacerlo con tus países vecinos, porque la ubicación geográfica es indicativo de algo. Argentina lidera la región. Después, cuando vos haces un análisis comparativo en el mundo, tal vez hay países en donde tienen una carga impositiva más alta. Pero ahí lo que hay que hacer es, cuando uno habla de presión tributaria y la audiencia que nos está escuchando y la gente que está en la calle, hay una cuestión que es la sensación o el monto que estoy pagando versus lo que estoy recibiendo del Estado. Claro. Ahí es donde Argentina y la gente dice, che, estoy pagando mucho impuesto porque tampoco siente una devolución por parte del Estado. Pero no es solo de estos últimos años. Argentina viene desde un largo recorrido a lo largo de las distintas dirigencias políticas, que esa sensación no es que hay un cambio que vos digas, nada, no, en determinado gobierno bajó la presión tributaria o me volvieron más. Es algo que la Argentina de manera amplia lo tendría que estar modificando. Bien. Guillermo, muchas gracias por conversar con nosotros. Por favor, y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias.